Bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar desarrollando las ponencias del curso de oftalmopediatría y estrabismo. El día de hoy corresponde abarcar el tema de desarrollo visual infantil y evaluación de la agudeza visual en la población infantil. A cargo de mi persona, soy el médico residente de segundo año, Carlos Alfonso Nel Payas, y esta presentación fue también gracias al aporte del doctor Abel Flores Boza. Para comenzar, vamos a plantear primero los objetivos de esta ponencia. Como primer punto tenemos que definir que el objetivo de esta va a ser que comprendamos en qué consiste el desarrollo normal de las estructuras del globo ocular. Segundo, conocer qué va a ser normal encontrar cuando evaluemos un paciente pediátrico y finalmente aprender distintas formas para poder valorar la agudeza visual en estos pacientes. Entonces, empezando ya con la primera parte de la presentación que corresponde a cómo es que varía la anatomía en el paciente pediátrico a lo largo de su desarrollo, vamos a tener como primer punto la variación en la longitud axial. Como vemos, es marcado el crecimiento del globo ocular en los primeros meses de nacimiento y este crecimiento se completa a lo largo de la primera y segunda infancia, ¿no? En el libro de la academia tenemos que en promedio se estima que la longitud axial de un neonato va a oscilar entre 14.5 y 15.5 milímetros, justamente, ¿no? Como recién nacido. Y vamos a tener que estas dimensiones van a variar hasta un paciente adulto, en el promedio que, como ya conocemos, oscila entre 23 y 24 milímetros. Este crecimiento, este salto del 14.5 o 15 en promedio hasta el 23, como vemos, en gran parte ocurre en los primeros 2 años de edad del paciente, ¿no? Este crecimiento se describe que se da en 3 etapas. La primera etapa es en este rango de edad, de 0 a 2 años. Se describe que los primeros 6 meses crece hasta 4 milímetros y los siguientes 6 meses 2 milímetros más, ¿no? La segunda fase, que es del segundo al quinto año de edad, crece 1 milímetro más y finalmente de los 5 a los 13 años gana 1 milímetro más aproximadamente, ¿no? Hay todo una estimación normal de cuánto es el crecimiento que tendría que tener, pero como vemos, principalmente son estas ganancias las que adquiere el paciente, ¿no? Justamente cuando inicia su edad. Como segundo, digamos, apartado anatómico que va a adquirir cambios, vamos a tener a lo que es la córnea. Esta va a variar en varias medidas, ¿no? Para empezar, la córnea se expande en dimensiones, ¿no? Como vemos, al nacimiento nomás de por sí ya es aprox 10 milímetros de diámetro, ¿no? Y esta va a alcanzar en la vida adulta una dimensión de aprox 12 milímetros. Entonces, la córnea al nacimiento ya es muy similar en dimensiones, en extensión, a, a lo que va, a lo que va a ser la medición en el paciente adulto, ¿no? Como segunda característica de esta variación vamos a tener que la córnea al inicio es bastante curva. Vamos a tener que su poder va a ser de 52 dioptrías al nacimiento, pero que esta se va aplanando conforme pasa el tiempo. Vamos a tener que a los 6 meses ya es de 46 dioptrías y al año de edad ya alcanza la curvatura más o menos similares a las proporciones adultas, ¿no? De 42 a 44 dioptrías. La córnea no solamente se expande y se aplana un poco, sino que también vamos a tener que se adelgaza. Y esto desde la edad fetal, desde las 30 a las 62 semanas de gestación, vamos a tener que el grosor oscila casi en 700 micras, ¿no? Y que este grosor va a ir disminuyendo hasta que termine la gestación, llegando a 560 aproximadamente a término, y este adelgazamiento de la córnea se va a prolongar incluso durante el primer año de edad, ¿no? Llegando hasta 553 micras aprox, como el grosor corneal central. Y estos valores más o menos se estabilizan, se estima, a los 2 años de edad, con este valor aproximadamente, ¿no? Aparte de eso, vamos a tener que las células endoteliales, dado que no se multiplican, van a tener que ir cubriendo más área conforme la córnea se va expandiendo. Y por eso también se explica que vaya a ir disminuyendo ese recuento de densidad endotelial en los pacientes. Cuando hay un crecimiento desmedido de la córnea en su extensión, por ejemplo, en aquellos pacientes pediátricos que tienen glaucoma congénito, lo que vamos a tener es que con mayor razón va a disminuir justamente la densidad endotelial en estos pacientes, ¿no? Por lo mismo que tienen que abarcar ahora más área. Sobre el cristalino, por ejemplo, aquí tenemos la foto de un paciente con coloboma cristalino. El cristalino también va a experimentar algunos cambios, ¿no? Principalmente que el poder disminuye, ¿no? Porque este poder va a ir disminuyendo gracias a que el diámetro antero-posterior del cristalino también se va reduciendo.
inicialmente se describe que al nacimiento es 35 dioptrías su poder, a los 2 años ya es de 23 y a los 11 años alcanza las 19 dioptrías en promedio, equiparable a un paciente de edad adulta. Entonces, con todas estas variaciones, lo que vamos a tener es que, en consecuencia, varía también el estado refractivo del paciente pediátrico. Se estima que un bebé nace aproximadamente con más 3.0 dioptrías como error refractivo, ¿no? Es decir, uno nace hipermétrope. Pero también se escribe en la academia que durante el primer año esa hipermetropía va disminuyendo hasta prox 1 y que luego de eso, conforme pasan los años y como vemos, discurren los años en la curva, esta medida de la hipermetropía se va incrementando nuevamente, llegando a una meseta aproximadamente entre los 6 y 8 años de edad, ¿no? A partir de la cual va a tener como un viraje hacia la miopización. Cuando he descrito la primera parte de la presentación y vemos cómo crece la longitud axial en estos pacientes, uno esperaría que vaya miopizándose cada vez más y más, ¿no? Pero ahí entra en juego este proceso que es la hemetropización, donde aparte de que crece el diámetro de la longitud axial, vamos a tener cambios que ya he descrito en la córnea, vamos a tener que, por el aplanamiento, esta va a ir perdiendo el poder refractivo y también por lo mismo que el cristalino va disminuyendo su diámetro antero-posterior, también va disminuyendo su poder, va a ir compensando estos cambios de la longitud axial, de manera que el paciente más o menos se estabiliza en la hemetropía, ¿no? Muy bien, sobre los cambios también a nivel del iris y la pupila. Por ejemplo, aquí tenemos la foto clínica de un paciente que tiene coloboma del iris. Se describe que durante los primeros 6 a 12 meses de edad, el paciente va adquiriendo la coloración esperable y definitiva, digamos, de su edad adulta, dado que se va acumulando pigmento a nivel del estroma del iris y también de los melanocitos, ¿no? Cuando nace el paciente, el iris se describe que está o se aprecia como si estuviera insertado a nivel del espolón escleral, pero conforme transcurre su primer año de vida, tanto el iris como tanto el cristalino como el cuerpo ciliar van a tender a posicionarse más hacia atrás, dando espacio a que se genere el receso angular. Sobre la pupila, describen estas medidas como valores normales, menos de 1.8 o más de 5.4 se describen como anormales o patológicos, y el reflejo pupilar va a estar presente a partir desde las 31 semanas de edad gestacional. Ahora, a nivel de la retina van a haber varios cambios, ¿no? La mácula va a sufrir alteraciones dramáticas, digamos, en los primeros 4 años de edad. Cuando un paciente recién nace, la mácula va a estar muy inmadura, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en esta OCT de un paciente de 2 meses de edad, eh, digamos, es muy notoria la diferencia entre el grosor, ¿no? De las capas, por ejemplo, de los fotorreceptores entre un paciente de esa edad y un paciente de la edad adulta. Va a adquirir varios cambios, adquiriendo complejidad la mácula, dado que va a adquirir, por ejemplo, la pigmentación, la presencia de anillo, vamos a tener que, conforme pasa el tiempo, ya adquiere el reflejo luminoso foveal y va a ser notoria la diferenciación de conos. Como comentaba, al inicio la mácula es completamente, digamos, inmadura, y es por eso también que uno espera que no sea tan buena la visión cuando recién nace el paciente, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo va adquiriendo estas características y aparte de la diferenciación de los conos, lo que vamos a tener también es que aumenta mucho la concentración de conos a nivel de la mácula. Entonces, recordemos que para que haya todo el proceso visual, van a haber algunas fases, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la fase óptica, donde el ojo hace de cámara oscura y tenemos una imagen del exterior, y esta imagen del exterior va a pasar por el diafragma pupilar y esta se va a proyectar, ¿no? Como una sombra invertida en la retina. Y esta sombra invertida, al posicionarse, digamos, sobre los fotorreceptores, va a generar justamente que se activen estos procesos bioquímicos que conoceremos como la transducción, y ahí viene la segunda fase, que es el proceso fotoquímico, justamente donde el estímulo visual se traduce hacia un impulso eléctrico, ¿no? Y luego de eso, el impulso va a ser trasladado hacia el cerebro, donde va a ser interpretado en la tercera fase, que es la fase neural. Entonces, como al inicio vamos a tener que es un ojo que no focaliza bien, porque ya de por sí el bebé es hipermétrope, vamos a tener una mácula inmadura, y aún así el desarrollo neural todavía no va a estar completo. Es por eso que la visión en el paciente recién nacido es, digamos, bastante baja, ¿no? Se calcula que al nacimiento un paciente tiene la huesa visual de 20/400. Pero conforme pasen los años, como comentaba, aparte de los cambios en la refracción, al adquirir la maduración a nivel macular,
con la ganancia de los fotorreceptores, dado que estos se van a diferenciar y se van a concentrar más a ese nivel, incluso llegando hasta quintuplicarse. Y eso de la mano con la modulación a nivel neural es que vamos a ir confirmando también con la evaluación cómo es que va ganando agudeza visual el paciente, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, esa primera parte de la vía visual. Tenemos también sobre las células ganglionares que van a dar posteriormente origen al nervio óptico. Estas se empiezan a producir, o bueno, se empiezan a generar a partir de las 8 a 15 semanas de la edad gestacional, y vamos a tener que la producción es, digamos, masiva, llegando hasta un pico aproximadamente a las 18 semanas, entre 2.2 a 2.5 millones de células ganglionares. Pero cuando llegamos a las 30 semanas, estos axones generados se van a ir perdiendo en gran medida debido a apoptosis, a fin de ir, digamos, refinando las conexiones y, digamos, descartando aquellas que no son tan útiles y priorizando o reforzando algunas otras conexiones. Y debido a esta apoptosis que transcurre entre la semana 30 hasta la 36 o 38, no vamos a perder en total casi aproximadamente 1 millón de axones de las células ganglionares, ¿no? Teniendo como resultado final ese valor que ya conocemos aproximadamente entre 1 y 1.5 millones de axones que finalmente van a dar lugar a las fibras del nervio óptico. Ahora, después de eso ya sabemos que al salir el nervio óptico adquiere mielina, y la vaina de mielina en los niños se describe que se produce bastante rápido en los primeros 2 años de edad, pero que luego entre los 2 y 10 años adquiere un crecimiento más lento, llegando a su producción final de adulto a los 10 años de edad, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso de que al inicio hay un montón de conexiones, pero luego por apoptosis vamos perdiendo varias, de modo que así vamos a ganar más especificidad en estas proyecciones retículo geniculadas, y del mismo modo se continúa la vía visual, ¿no? Entonces tenemos que continuando con la vía visual, las secciones de las células ganglionares que salían van a llegar al cuerpo del núcleo geniculado lateral. Y vamos a tener que al inicio, cuando nacemos, estas células del núcleo van a ser aproximadamente el 60% del tamaño definitivo que van a adquirir en la edad adulta, pero que ese tamaño final se adquiere cuando llegamos a los 2 años de edad. Así como hemos perdido las células ganglionares, digamos, refinando las conexiones, también se van a perder sinapsis a ese nivel, ¿no? De la corteza estriada se calcula que se pierde aproximadamente el 40% de las condiciones generadas hasta los 10 años de edad. Y como vemos aquí, la decusación, y bueno, como he puesto aquí, la decusación que ocurre a nivel del quiasma óptico va a ser fundamental para que podamos desarrollar posteriormente la visión binocular, ¿no? En la imagen que tenemos, y como también ya conocemos, por ejemplo, si tuviéramos un estímulo en el campo visual derecho del paciente, ese estímulo va a caer a nivel de la retina, por ejemplo, siguiendo el trayecto verde, a nivel de la retina temporal del ojo izquierdo y a nivel de la retina nasal del ojo derecho, ¿no? Pero la imagen sigue estando, el estímulo sigue proveniendo de un solo lado, pero como vemos caen en diferentes porciones de ambos ojos, en una vez en la retina temporal y en otra en la retina nasal. Aún así, ambos estímulos van a llegar hacia la misma zona del cerebro. Y eso va a ser crucial, porque como digo, el estímulo provenga de donde provenga, finalmente va a terminar en el mismo lado del cerebro, llevando la información de ambas vías visuales, ¿no? Y en este punto es importante aclarar el tema de lo que es la correspondencia retiniana, ¿no? La correspondencia va a hacer alusión a que un estímulo visual va a generar eh, la percepción en ambas retinas, de modo que si, por ejemplo, ocluimos un ojo y otro, nosotros es un solo estímulo y percibimos como tal que sigue siendo un estímulo cuando hacemos, por ejemplo, la oclusión, ¿no? Nosotros percibimos que ese estímulo viene de una única dirección, con ambos ojos. Y lo más clásico, por ejemplo, es que tengamos, como fijamos con la fobia, ambas fobias vienen a ser puntos correspondientes, ¿no? Porque fijamos un estímulo enfrente nuestro y esa imagen llega a ambas fobias, ¿no? Caen exactamente en el mismo lugar. Y a partir de ahí, cualquier estímulo que venga, por ejemplo, por la derecha o por la izquierda o por arriba o por abajo, van a caer en los lados correspondientes también, ya sea en el lado nasal y temporal o temporal y nasal, superior o inferior, pero vamos a seguir percibiendo el estímulo como único, ¿no? Si en algún punto un único estímulo cayera en zonas dispares de la retina no correspondiente, vamos a recién ahí experimentar lo que es la diplopia.
Muy bien, entonces cuando ya hemos entendido lo de la correspondencia retiniana, cuando tenemos un único punto, un único estímulo que genera justamente el estímulo a nivel de la retina en puntos correspondientes, ese punto en el espacio que genera ese estímulo se le conoce como oróptero. Y vamos a estar fijando ese oróptero y cualquier oróptero, digamos, en el espacio va a generar justamente esa respuesta en nosotros, ¿no? Que fijemos su imagen en nuestra retina en puntos correspondientes. De modo que cuando fijemos un punto, bueno, y en óptica binocular se describe que ese punto en el espacio, que es el oróptero, que genera la imagen correspondiente en ambas retinas, hay un círculo único que une tanto el oróptero como los centros nodales de ambos ojos. Pero es teórico, ¿no? Lo que se ha visto realmente es que cuando fijamos, no fijamos en círculos, sino que realmente fijamos como si tuviésemos una pantalla curva ante nosotros. Entonces, nosotros fijamos un punto y en ese radio más o menos estamos también ejerciendo nuestra fijación. Si, por ejemplo, nosotros tuviésemos a la par un estímulo que se encuentre muy por detrás de este punto de fijación o muy por delante, lo que vamos a experimentar ahí sería la visión doble. Pero sería un tipo de visión doble de tipo fisiológico. Y, por ejemplo, haciendo quizá un poco de práctica, los invito si miramos la presentación, ¿no? Directamente y ante nosotros sostenemos, por ejemplo, nuestra mano elevando como solo un dedo, vamos a experimentar que fijando la presentación y anteponiendo nuestro dedo como uno, vamos a visualizar dos dedos, ¿no? Visión doble. En este caso en específico, por ejemplo, si se dan cuenta, cerramos el ojo derecho, se ocluye el dedito izquierdo, que es el de la visión doble, ¿no? Si cerramos el ojo izquierdo, se desaparece la sombra del derecho, porque sería una diplopia fisiológica de tipo cruzada, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo que ocurre, y eso es normal, es que nosotros al estar fijando un oróptero, esa imagen está cayendo en puntos correspondientes, por ejemplo, en nuestra retina nasal y temporal o del otro lado. Pero cuando la imagen se acerca o se aleja, ya no está cayendo en puntos correspondientes. Por ejemplo, si la imagen se acerca mucho, ya no cae en mi retina nasal y temporal, sino que cae en las dos temporales, es decir, en puntos no correspondientes. Del mismo modo que si se aleja, ya la imagen cae en ambas retinas nasales. Y así es que lo estamos viendo doble. A su vez, esta capacidad de fijar lo que nos brinda, digamos, un rango, ¿no? Y es lo que se conoce como el área de fusión de Pan, que va a permitir que nosotros identifiquemos la imagen que fijamos como única. Como comentaba, cualquier imagen que esté antes de esta o después de esta va a generar naturalmente esta visión doble. Ahora, esta área de Pan de fusión, justo como comenté, es todo un área, ¿no? Y cuando nosotros, digamos, tenemos dos imágenes prácticamente simultáneas estimulándonos, si no vemos alguna diferencia entre ellas, pues la percibiremos como una única imagen o como que están a la par. Pero esta área permite que haya una imagen un poco más cerca de nosotros y un poco más lejos de nosotros. Y aún así, nosotros vamos a seguir fijando ambas imágenes. Entonces, es esta disparidad relativa entre las fijaciones que nos va a permitir a nosotros tener la capacidad de ver en el espacio, ¿no? Del estereopsis justamente, ¿no? Que el estereopsis vendría a ser esa sensación de profundidad que nos brinda la binocularidad y que lo estamos experimentando todos los días cuando retiramos puntos, cuando estamos en sala de operaciones, etcétera, ¿no? Como comentaba, cualquier imagen antes de esto o después de esto va a generar esa distorsión que es la visión doble. Muy bien, y así pasamos a la siguiente parte de la presentación que corresponde a la evaluación de la agudeza visual. De por sí, la evaluación pediátrica, como ya hemos visto en consulta en general, requiere de nosotros quizá otras habilidades, ¿no? Tenemos que abordar al paciente de diferente manera. De preferencia, establecer que el entorno sea más o menos agradable y de algún modo presentar algún estímulo al paciente que llame su atención para poder nosotros examinarlo correctamente, ¿no? Dentro de este examen específico quiero tocar solamente la parte de la agudeza visual. Como comentaba, se calcula que al nacimiento tenemos la agudeza de 20/400, pero conforme pasa el tiempo vamos yendo hacia la metropización y vamos madurando el sistema neurológico y también a nivel de la mácula vamos a ir ganando estas líneas de visión, ¿no? A los 4 meses se calcula que 20/200, al año ya 20/60 más o menos, y se calcula que a los 7, 8 años uno ya estaría llegando al valor normal aceptable en un adulto, ¿no? 20/25, 20/20. Ahora, cuando evaluamos inicialmente a un paciente también, por ejemplo, adulto, lo que uno busca cuando le hace leer la cartilla es que el paciente
reconozcan específicamente qué objeto se le está presentando, ¿no? Pero muchas veces, como vamos a tener en pediatría, lo que uno busca no siempre es que reconozca el objeto, sino que de por sí el paciente detecte el estímulo que le estamos presentando, ¿no? Y eso sobre todo en las primeras etapas de vida. Por ejemplo, tenemos aquí la presencia del tambor optocinético. Con el tambor optocinético lo que vamos a buscar es, como vemos, es un barril que tiene líneas tanto negras y blancas, tiene un determinado grosor, y lo que vamos a propiciar es que justamente el paciente fije su atención en la imagen que sale y en la que entra, en la que sale y la que ingresa. Y por eso es que el paciente va regresando la mirada cada vez, ¿no? Ese nistagmo optocinético que se genera nos indica que el paciente percibe, ¿no? Que está justamente viendo y que está, por eso, siguiendo el patrón, ¿no? Porque ese patrón de líneas le llama la atención y de algún modo nos permitiría cuantificar más o menos cuál es la agudeza visual del paciente, ¿no? Eso, como comentaba, en pacientes en población pediátrica muy joven, ¿no? Bueno, es una consulta. Yo tal vez hoy día ya me voy a ir. No sé si igual me puede hacer una Tenemos también, vueltita. después Para ver también nosotros reaccionar o cuánto evaluamos me o cobraría por la encontramos en las vuelta. agudezas visuales de los pacientes Pregúntame pediátricos, generalmente es el patrón de más fijación cerca de de ojos que Mayra. mantiene. Lo que hacemos, por ejemplo, ahí es Pues yo ocluir ya un pagué ojo al un día y paciente vamos a y coordinar darle con mis un amigos si va a estímulo ser hasta el y boleto esperar hasta que mañana. el paciente Hasta fije hoy día. Eso lo vamos a hacer. la Hoy día sí o mirada sí. ¿Ya? Pero sí me puede hacer. Ya. Gracias, gracias. acá. Sí, también. Listo, gracias. Como comentaba, le presentamos un estímulo al paciente, ojo por ojo, y lo que vamos a buscar es que primero él fije su mirada en el estímulo en el estímulo que le estamos presentando. Segundo, que cuando desplacemos el estímulo, el paciente realice el seguimiento correspondiente. Y tercero, que cuando destapemos el ojo opuesto, el paciente mantenga la fijación en el estímulo presentado, ¿no? Del mismo modo, uno está buscando una respuesta de ya no de reconocimiento específico, sino de detección, ¿no? Que el paciente detecte el estímulo que se le está presentando. Y con eso podríamos estimar si está viendo o no está viendo con un ojito. ¿Cuánto? Eso es algo aparte, ¿no? Otra forma, por ejemplo, de ver esa preferencia del paciente es presentándole otros patrones, como comentaba, las rejillas, ¿no? En este caso tenemos el test de las rejillas de Lea. Estas son las rejillas las paletas de la rejilla que contamos en el servicio. Como vemos, hay una paleta que es completamente gris y otras que tienen los patrones de rejillas en mayor o menor grosor, ¿no? Y cada una, que son los niveles, se cuantifican con estos valores, ¿no? Está el 0,5, 0,25, 0,51, 2, 4, 8, CPCM, que significa ciclos por centímetro de superficie. Es decir, cuántas líneas hay por cada centímetro. Cuanto más líneas haya por distancia, va a aumentar este nivel y también el nivel de dificultad para el paciente para identificarlo, ¿no? Entonces lo que hacemos es presentarle el al paciente, al paciente primero le mostramos una paleta que sería la básica, sería la gris, por ejemplo, y detrás de esta escondemos una de las paletas que tienen las franjas, ¿no? Y vamos de la franja, digamos, más gruesa hacia la más delgada, y esperando que el paciente, cada que le presentemos la paleta con franjas, es decir, una de las rejillas, él mire hacia ese lado. Ya sea que lo hacemos a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, hay varias formas de presentárselo. Por ejemplo, cuando el paciente tiene nistagmus horizontal, se sugiere hacerlo de este modo, vertical, pero lo que hacemos, como comentaba, es eso, ¿no? Escondemos ambas paletas y luego extendemos, ¿no? De modo que buscamos que el paciente justamente haga un movimiento con su mirada siguiendo el patrón que le hemos presentado, ¿no? Cuando vemos que le presentamos ambas paletas y el paciente o mira a la paleta base, ¿no? O no fija, o uno estimaría que para él ambos estímulos son indistintos. Entonces ya diríamos que el paciente ya no está viendo a ese nivel, ¿no? De detalle, por lo tanto, podríamos ahí de algún modo cuantificar la agudeza visual, ¿no? Ahora, hay también alguna literatura que sugiere que como nosotros cuando cuantificamos la agudeza visual, establecemos que las dimensiones de la E, por ejemplo, tienen unas justamente dimensiones dadas porque vemos por un arco, ¿no? Y eso se cuantifica. De algún modo, algunos sugieren que podría uno cuantificar eso también en el paciente, ¿no? Porque las rejillas tienen una dimensión, pero realmente no es correcto hacer la conversión de
de ciclos por centímetro a agudeza visual, ¿no? Simplemente para ver, son, digamos, cuantificaciones de la agudeza visual de manera diferente, ¿no? Pero esto sí nos permitiría cuantificar. Ya no solo es que el paciente esté viendo así el patrón o que siga, sino que encima, si lo siga haciendo, pese a que le hacemos más difícil quizá identificar esas diferencias, ¿no? O sea, llamar su atención. Tenemos también la evaluación por la cartilla de Lea, que va a ser en una población que es ligeramente mayor, por ejemplo, hasta los 2 años de edad. En esa se presentan estas figuras. Vamos a tener a los otros tipos que son el círculo, el cuadrado, la casa y la manzana. Y del mismo modo sentamos al paciente a una distancia, por ejemplo 3 metros, y a partir de esa le evaluamos, ¿no? Vamos a ver, vamos a pedirle al paciente que nos muestre qué figura estamos señalando cada vez que apuntamos, ¿no? hacia la cartilla. Para eso, lo que inicialmente, por ejemplo, podríamos hacer es hacer que el paciente se familiarice, ¿no? Con las figuras que le vamos a presentar, ¿no? Podríamos evaluar también de esa manera, de algún modo, la visión cercana, pero lo familiarizamos, quizá no tenga él que verbalizar qué es cuadrado, qué es círculo, pero sí que él identifique cuáles son los patrones que luego le vamos a pedir que reconozca en la cartilla, ¿no? Y de ese modo, cuando le señalemos alguna figura en la cartilla de Lea, lo que esperamos que el paciente justamente identifique, ¿no? Y así hacemos la evaluación ojo por ojo, ¿no? Y así ya podemos cuantificar, ahora sí, la agudeza visual en el paciente, ¿no? E incluso ya dando un valor en 20 sobre algo, ¿no? Que es más específico, como comentaba, por ejemplo, que diferencia de la cartilla, de la rejilla, perdón, del dedo. Y luego de eso tenemos, por ejemplo, la evaluación con la de Snellen. Vamos a tener pacientes que generalmente son o quechohablantes o que son iletrados, y le pedimos señalando letra por letra, por ejemplo, que vaya apuntando, ¿no? Una por una, y pedimos que el paciente vaya reconociendo justamente los patrones de hacia dónde orientan las patitas, la E, ¿no? O la mesa en general, ¿no? Si es un paciente que no conoce las letras. Del mismo modo, podemos cuantificar ahí, ¿no? Ya sea sin corrección, con agujero estenopeico, ¿no? Y también la evaluación que realizamos más a menudo ya en un paciente adulto. Como vemos, conforme el paciente va adquiriendo años de edad, la evaluación cada vez se asemeja más hacia a la evaluación en la población adulta, ¿no? En este caso, una paciente que ya, que claramente sabe el abecedario, ¿no? Que colabora incluso sosteniendo el oclusor, le podemos hacer la evaluación con y sin agujero estenopeico, con y sin correctores, ¿no? De ambos ojitos, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí sería sugestivo tal vez utilizar o presentarle los prototipos al paciente enmarcados en las barras de apiñamiento, ¿no? Porque cuando le presentamos, por ejemplo, aquí estamos utilizando una cartilla convencional, ¿no? Pero como vemos, usualmente en el día a día utilizan las pantallas que nos permiten reproducir una única imagen o en columnas o en filas, ¿no? Cuando hacemos la evaluación de la agudeza, en los prototipos, digamos, aislados, y se lo presentamos así, el paciente, en específico en un paciente ambliope, por ejemplo, podría falsamente responder más, ¿no? De lo que realmente ven. En cambio, si le presentamos una imagen más apiñada o específicamente con las barras de apiñamiento, al paciente, como no fija bien, que es un tema que ya vamos a tratar, bueno, que se va a tocar más adelante, ahí sí le va a costar identificar, ¿no? Cuál es el objetivo que le estamos preguntando, ¿no? Y nos puede dar una visión o una aproximación más real de realmente lo poco que ve el paciente. Muy bien, entonces, para concluir la presentación, por mi parte, vamos a tener que hay muchos cambios, ¿no? En los primeros meses de edad del paciente, en los primeros años de vida en específico, que conocer qué es normal en un paciente de esa edad nos va a evitar pasar por alto cosas que realmente son patológicas o pensar que son anormales, cosas que realmente son esperables para su edad y etapa del desarrollo en la que se encuentran, que vamos a buscar diferentes cosas sobre la evaluación de la visión en estos pacientes. Como dije, no siempre es reconocimiento, sino a veces con que ellos detecten el estímulo basta por su edad. Y que, como comentaba también en un momento, la evaluación, como vemos, se extiende más, ¿no? Toma más tiempo, pero también requiere en nosotros otras cualidades, ¿no? Que debemos poner en práctica. Bien, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. No tienes currículum.
Bueno, buenos días con todos. Gracias, doctor Noel. Muy buena su charla. Y ahora vamos a presentar al doctor Abel Flores. Él se formó en el pregrado en la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Luego hizo su residencia acá en el Instituto Nacional de Oftalmología y la especialidad de oftalmología pediátrica y estrabismo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, dejo con ustedes al doctor Abel Flores con el tema desarrollo visual infantil. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, doctora Betty. Primeramente, para felicitar a Carlos por la presentación, realmente muy didáctica y muy completa. Fundamentalmente, acá voy a complementar, diríamos, la charla, enfatizando en algunos puntos que creo que son necesarios para que cada uno de nosotros, independientemente si realizamos o no oftalmología pediátrica, podamos tener alguna herramienta para decidir si estamos frente a un caso normal o no. Como bien Carlos lo mencionó, el desarrollo visual infantil o para que tengamos un buen desarrollo visual infantil, debemos tener un adecuado desarrollo de lo que es la vía visual anterior y la vía visual posterior, como él lo ha señalado. Y esto es importante porque a veces nos centramos solo en la evaluación de la vía visual anterior y muchas veces eso va a hacer que no encontremos respuesta a los problemas que tiene nuestro paciente. Algunos, diríamos, puntos para aportar no es la intención de esta charla hablar sobre errores refractivos, pero creo que es importante enfatizar en lo que ya señaló Carlos, cómo es el desarrollo refractivo temprano en los humanos. Entonces, ya nos había comunicado que al nacer, la mayoría de los neonatos tienen una hipermetropía leve, ¿no es cierto? Y eso es normal, es parte del proceso de metropización. La mayoría de estudios hablan que más o menos se tiene alrededor de 2 dioptrías de hipermetropía al nacer. Acá ven ustedes los estudios, entonces algunos hablan de un poco más, de un poco menos, pero más o menos el promedio es alrededor de 2 dioptrías, ¿sí? Sin embargo, hay un 25% de recién nacidos en quienes la refracción va a ser mayor a 3 dioptrías. Y entonces, sin embargo, no necesariamente el tener una refracción mayor a 3 dioptrías los va a convertir en hipermétropes en el futuro, dado que siempre va a existir una tendencia hacia la reducción de esa hipermetropía, y así lo señalan la mayoría de estudios. Y entonces, solo un pequeño porcentaje, fíjense ustedes, solo 1.6% de los recién nacidos van a ser miopes y van a continuar siendo miopes hacia los 6 meses. Aún ellos van a tener una tendencia hacia la hemetropización. Entonces, esto es fundamental tener presente, sobre todo para quienes tienen la oportunidad de hacer una evaluación oftalmológica a temprana edad. Entonces, y este es otro estudio interesante donde le hicieron refracción cicloplégica en niños desde el mes 1 hasta los 48 meses. Y pueden ver ustedes aquí en el gráfico estos cuadrados, lo que nos muestran es la corrección en equivalente esférico en promedio. Y entonces esta hipermetropía está claro que en todos los grupos declina con la edad, ¿sí? Y solo un pequeño porcentaje hacia los 48 meses van a ser miopes, solo el 3%. Y es una miopía a partir de 0,5 dioptrías. Y un pequeño grupo aún van a ser anisométropes. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos estudios? Que la mayoría de niños no van a nacer con defectos refractivos, como muchas veces uno puede creer. Hoy en día tenemos, diríamos, una alta prevalencia de miopía a corta edad. Esta semana hemos tenido la oportunidad de ver por lo menos a 5 niños menores de 6 años con miopías altas, de 7, 8, 9 dioptrías. Entonces, realmente esos niños no nacieron así. Existen otros factores y seguramente eso lo vamos a tratar en la clase de miopía, factores ambientales que están determinando que nuestros niños se hagan cada vez más miopes.
Y ya conversando un poco sobre un error refractivo en especial, vamos a hablar sobre el astigmatismo en sí. Entonces, el astigmatismo en este grupo de edad hasta los 4 años más o menos se presenta en un 25% de los casos. Pero sin embargo, en la mayoría de ellos es un astigmatismo solo de menos de 2 dioptrías. Solo un pequeño porcentaje tiene, diríamos, un monto mayor a ese. Y el astigmatismo más frecuentemente en esa edad viene a ser el astigmatismo contra la regla. Casi el 60% es contra la regla y el oblicuo en menor porcentaje, ¿no? Entonces, eso es lo que se muestra en este gráfico. Entonces, hasta los 4 años predomina el astigmatismo contra la regla y a partir de esa edad ya, diríamos, existe una conversión del astigmatismo contra la regla hacia un astigmatismo con la regla. Entonces, esto es importante también cuando refractemos a nuestros niños y tengamos que decidir si eso podría ser catalogado como normal o no. Hablando un poco más del astigmatismo, y esto ya diríamos es viendo qué pasa hacia los 6 años de edad. Entonces, fíjense, decíamos hace un rato que en los menores de 4 años es más frecuente tener un astigmatismo contra la regla y después existe una conversión hacia el astigmatismo con la regla, como también lo demuestran las barras de este gráfico, ¿sí? Y una cosa importante, un aporte importante de este estudio es que los astigmatismos altos en menores de 2 años van a disminuir o desaparecer hacia los 4 años de edad. Pero ojo, esto va a ocurrir cuando el astigmatismo alto está antes de esa edad. Cuando aparece después de esa edad, ya es poco probable o menos probable que suceda esto, como van a verlo en la clase de errores refractivos. Ahora, ¿por qué existe la conversión del astigmatismo contra la regla hacia la regla? Y es un tema mecánico por la presión de los párpados. Los párpados van a presionar sobre el meridiano horizontal de la córnea y eso va a determinar que el meridiano vertical se haga más curvo, entonces va a haber una conversión del astigmatismo contra la regla hacia un astigmatismo con la regla, que va a ser lo que más frecuente va a encontrar en niños entre, como decía, entre 4, 16, 17, 18 años de edad. Pero también es interesante, diríamos, establecer o describir que se han hecho estudios de astigmatismo, pero a través de topografía corneal en neonatos. Y este es un estudio interesante. Fíjense ustedes, esta es la topografía que se le realizó a un neonato a las pocas horas de recién nacido. Y fíjense los colores cálidos que nos muestra el topógrafo y en el cual se evidencia un astigmatismo alto. Entonces, en un gran grupo de neonatos se establece que la queratometría promedio es alrededor de 48 dioptrías, ¿sí? Un astigmatismo alto de 6 dioptrías. En ellos más frecuentemente es con la regla a corta edad, ¿sí? Y a los 6 meses existe una rápida reducción de la queratometría promedio hasta 43 y con un astigmatismo de 2.3. Y esta es una topografía de este mismo paciente, este a las pocas horas de nacido y este a los 6 meses. Existe una clara reducción de los poderes de la curvatura corneal en ambos meridianos. Y es importante también tener presente este dato. Ya ayer nos había mostrado, nos había mostrado en la charla, diríamos, esta tabla importante, la doctora Diana, de la Academia Americana de Oftalmología, que es una guía para poder realizar la prescripción de errores refractivos y no hacer una sobreprescripción. Es común, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que existe una tendencia a diríamos, recetar lentes en los niños, ¿sí? Y eso es porque no tenemos claro cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para determinar la prescripción de un error refractivo. Si tenemos un niño menor de 1 año con una miopía de 4, entonces no necesitamos prescribir el error refractivo, ¿sí? Ahora, es importante tener en cuenta que esta tabla es solo una guía. Va a ser fundamental tratar de correlacionar esto con lo que ya Carlos nos mencionó, que es la agudeza visual.
No va a ser lo mismo tener un astigmatismo, por ejemplo, de 2 dioptrías en un niño de 3 años que me tenga 20, 30 de visión, y ese mismo niño de 3 años con un astigmatismo de 2 y una agudeza visual de 20, 100. Entonces hay que correlacionar, eso solo es una guía. Pero esto lo van a ver de manera más clara cuando, hagamos la clase de errores refractivos. Ya habíamos establecido cuáles son los cambios que se producen en la retina y esto, diríamos, estos estudios han mejorado bastante gracias al uso del tomógrafo confocal. Y lo que sabemos es que las capas foveales de células ganglionares nuclear interna van a disminuir de espesor hasta los 18 meses de edad y después va a haber un incremento del espesor hasta los 65 meses de edad. Pero lo más importante de este estudio es que ellos determinaron que no existe o mejor dicho, existe una correlación entre el espesor de capas retinales externas con la agudeza visual del niño. Y esto claramente es algo que ya antes se había establecido. Este es otro estudio interesante en niños de 0 a 5 años de edad para poder determinar, diríamos, un patrón normativo sobre el espesor de las fibras nerviosas retinales, ¿no es cierto? Y este es el promedio de capa de fibras nerviosas retinales en este grupo de niños. Y lo interesante es que en este grupo de 0 a 5 años de edad no es dependiente de la edad el espesor de capa de fibras retinales, ¿sí? Y no va a existir una relación, por lo menos en este estudio, entre el volumen macular total y la edad. Entonces, esto es importante para tomar decisiones cuando pidamos este examen en niños de corta edad. Y hablando un poco entonces ya de los prematuros y para poder cerrar esta charla, hay que tener, diríamos, algunas consideraciones cuando evaluamos prematuros. Fijémonos fijémonos esta tabla acá de la izquierda. Entonces, para comparar la evaluación de diferentes parámetros entre recién nacidos a término y prematuros. Si hacemos una comparación del alineamiento ocular, va a ser más tardía en los prematuros, la convergencia más tardía en prematuros, fusión más tardía y la agudeza visual medida mediante Lea Gratings igual más tardía en prematuros. Pero si hacemos una corrección de la agudeza visual postmenstrual de estos prematuros, vemos que ya no existe esa diferencia. Entonces, los datos normativos para infantes nacidos a términos son apropiados para los infantes prematuros, pero con la edad corregida. Entonces, siempre cuando evaluemos prematuros, hacer la edad corregida. Por eso es importante que cuando examinemos a un niño, tenemos que preguntar antecedentes perinatales, buscar factores de riesgo. Si no sabemos si fue prematuro o no, entonces estamos haciendo una evaluación entendiendo que fue a término y probablemente vamos a errar en nuestros diagnósticos, ¿sí? Esto es importante. Pásame la siguiente. Ya. Y hablando de los prematuros, y eso ya no es parte del desarrollo visual infantil normal, pero quería traerlo a consideración porque es muy frecuente que hagamos diagnósticos no tan certeros. Fíjense ustedes, esta fotografía o microfotografía del nervio, de la cabeza del nervio óptico de un prematuro. ¿Qué pueden ver ahí? Pueden ver una marcada excavación con una disminución del espesor del anillo neuroretinal. Y lo primero que les vendría en mente es que este niño prematuro tiene glaucoma, ¿correcto? Y esto es bien frecuente y es cada vez más frecuente verlo en nuestro medio, ¿no es cierto? Dado que recuerden ustedes que se ha incrementado la tasa de vida de los prematuros. Ahora ya vemos prematuros de 800, 850 gramos, cosa que hace algunos años atrás era improbable. Entonces, recuerden ustedes que los niños prematuros van a tener alto riesgo de desarrollar problemas de hipoxia perinatal. Y la hipoxia perinatal va a producir un daño de la vía visual posterior, como pueden ver ustedes acá en esta imagen de resonancia.
esta lesión alrededor de los ventrículos. Esta es una leucomalacia periventricular que lo que va a producir es una lesión, como les decía, de las radiaciones ópticas y una degeneración transináptica de los axones ópticos y van a ver esta imagen del nervio óptico. Entonces no es un glaucoma. Entonces cuando vean esto en un niño prematuro, piensen en esta patología. Regresamos al anterior. Y una pregunta que siempre nos hacen los papás y también los médicos, pediatras, es ¿qué hay del estrabismo fisiológico? ¿Existe el estrabismo fisiológico? Doctor, yo traigo a mi niño a la consulta, tiene 1 año, él desvía desde los 2 meses, pero recién lo traigo porque me refirieron que es normal que mi niño desvíe hasta el año. ¿Realmente eso es cierto? Entonces, para eso, este es el más grande estudio que se hizo sobre estrabismo en la infancia, alrededor de 4.000 niños. Entonces, el 60-70% de los neonatos normales van a tener una exodesviación que se resuelve hacia los 4 o 6 meses de edad, bien pequeña, como van a ver en esta fotografía, casi no se nota. Entonces, ¿es normal el estrabismo a corta edad? Sí, pero no es una esodesviación, no es una esotropia, sino es una exodesviación. Y fíjense ustedes acá, en la mayoría de los casos es una exotropia intermitente. Y es una exotropia intermitente que va alrededor de 20 a 25 dioptrías prismáticas. Entonces, no va a ser fácil eso percibir para un médico, por ejemplo, pediatra, ¿correcto? Entonces, y esto es importante, entonces, el corolario es que todo niño que ustedes vean con un desvío, con un inadecuado alineamiento del eje visual de ambos ojos, es mejor referirlo con el especialista, ¿correcto? Esto, como les decía, es normal, pero es una exodesviación, no una ESO, y se sabe que esta exodesviación en los primeros meses va a ser una experiencia sensorial binocular anómala, pero normal para adquirir la fusión. Muy bien, y entonces es importante que cuando hagamos la evaluación de nuestros niños, hagamos una evaluación completa, empezando por si es un niño pequeño, por el patrón de fijación, evaluar cómo está el reflejo rojo, evaluar cómo está el estado refractivo, evaluar la agudeza visual si es más grande. Entonces, aprovechar y hacer la refracción con esquiascopía, con cicloplegia, independientemente de la causa de consulta, ¿correcto? Porque muchas veces vemos a niños que vienen por un ojo irritado, no les hacemos refracción, regresa a los 3 años y resulta que tenía un error refractivo que probablemente lo hubiéramos podido detectar tempranamente si le hubiéramos hecho el examen completo la primera vez que tuvimos la oportunidad de verlo. Y muchas veces no vamos a poder obtener toda la información en un examen en consultorio. Entonces, para eso tenemos que echar mano de la anestesia general, ¿sí? No siempre es necesario, pero a veces sí. Entonces, hay que llevarlos estos niños a sala de operaciones y recabar en ese examen toda la información que sea posible para tener un diagnóstico adecuado. Y esto también es importante para el seguimiento. Si ustedes tienen un niño, por ejemplo, un trauma ocular y no permite evaluarlo en el postoperatorio, lo pueden llevar a sala de operaciones y hacer la evaluación completa. Muy bien. Entonces, al final lo que buscamos es que todos nuestros niños tengan un adecuado desarrollo visual y recordar que la ambliopía es un problema que es tratable en la mayoría de casos. Muy bien. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Agradecer. ¿Alguna pregunta por parte del público presente? Porque el chat es no han realizado todavía ninguna consulta. La otra médico, ¿no? Sí, ahí está.
Doctor Flores, buenos días con todos. Doctor Flores, felicitarles, una presentación muy buena y su pupilo lo ha superado. Entonces, felicitaciones al profesor. Esto, yo preguntaría, ¿no? Cuando yo hacía consulta general, los niños menores de 7 años venían con agudeza visual NC, que quería decir no colabora. Yo no sé si eso ha cambiado, ha mejorado, porque veo que pues de 3 años ya se puede hacer agudeza visual. No les pido que le hagan pues el test LEA y los otros test que ustedes hacen, pero que venga el niño en un Instituto Nacional de Oftalmología de 4 años o de 5 con NC es poco ayuda. Yo no sé cómo está esa situación, qué han hecho para que eso mejore, varíe o que ya tengamos más información. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, doctora Amelia. Sí, efectivamente, ese es un tema que todavía toca trabajar. En el departamento de oftalmopediatría hemos avanzado ya en ese tema. Lo que creo que corresponde ahora es trabajar en consultorio general. No es fácil. Lo que pasa es que en realidad la toma de la agudeza visual debería ser un acto, creo yo, que debemos realizar los médicos, ¿sí? Yo siempre les pongo el ejemplo, imagínense ustedes ir al cardiólogo y ¿quién toma la presión arterial? ¿Toma el cardiólogo o toma el personal asistencial? Entonces, eso hablo para niños pequeños. Lo que pasa es que para poder hacer la agudeza visual en niños pequeños se necesitan algunas competencias que hay que desarrollar. Entonces, eso es lo que estamos trabajando y hemos trabajado en el Departamento de Oftalmopediatría, pero se podría trabajar también en consultorio general, buscar la asistencia del personal que toma la agudeza visual con algún médico oftalmólogo que pueda supervisar, ¿correcto? Y eso ayudaría un montón a la toma de decisiones. Pero creo que eso hay que implementarlo con la jefatura de consultorio general. Eso es un tema que creo que hay que trabajarlo, hay que mejorarlo. Pero el mensaje es que todos los oftalmólogos debemos tratar de hacer este examen en los niños y nos vamos a dar cuenta que nuestros diagnósticos en edad pediátrica van a ser más precisos cuando logremos hacer la agudeza visual y vamos a tomar mejores decisiones. Bueno, a ver, ¿qué tal? Buena charla, doctor Carlos. A ver, quería consultar una cosa. Si un paciente o un niño, perdón, llega a los 7 8 años de edad y ya desarrolló su máxima capacidad visual, 20 por ahí, y después aparece una otra enfermedad, ¿no? Que la tocó, ¿no? Una catarata congénita infantil, perdón, y está muchos años con una catarata o privado de mejorar su visual. Hace ambliopía, o sea, hace una ambliopía que se recupera posteriormente, tú recuperas a los, no sé, 25, 30 años, o puede otra vez ambliopizarse después de haber llegado a su máxima capacidad visual. Gracias por la pregunta, Jorge. Es una excelente pregunta y en realidad no hay una respuesta única. Claro que si este niño ha tenido una experiencia visual y ha logrado, diríamos, un desarrollo completo de su sistema visual, tanto anterior y posterior, que le permitió tener la mejor agudeza visual posible y el grado más alto de fusión o estereopsis, este va a tener mayor posibilidad de recuperar su función visual. Pero en realidad hemos tenido la oportunidad de ver en la práctica diaria que no siempre se cumple. Lo que nos dice es que probablemente no todas las personas alcanzamos el máximo desarrollo visual y eso a veces es difícil comprobarlo, porque una vez ve al paciente cuando ya está con la lesión. Pero entonces, cuando tenemos un niño, tú decías, un paciente que desarrolló la catarata, por ejemplo, a los 20 años, lo operamos y después alcanza a tener solo un cuentadedos. Entonces,
hacemos el tratamiento y no mejora. Probablemente ese paciente nunca había desarrollado su máxima capacidad visual, pero si es que desarrolló, tiene bastante posibilidad de recuperar. Tiene bastante posibilidad de recuperar. La ambliopía por deprivación sí se va a establecer a corta edad, ¿no? Y peor si es que la injuria, la lesión o el problema visual aparezca antes de los 5 años. Felicitaciones por la charla, Ben, y el reciente. Solo te hacer un aporte, ¿no? Hay un programa de crecimiento y desarrollo que maneja el personal de enfermería y con cierta frecuencia mandan a los médicos generales para que los evalúen cuando hay cierta dificultad en su desarrollo. Y hacen bastante lo que es estímulo visual. Yo creo que debería ir también hacia ellos, ¿no? Una orientación de poder detectar estos casos y derivarlos en forma oportuna a la institución correspondiente. Y el segundo comentario, ¿no? Y hablarte un poco de desarrollo visual. Los últimos trimestres el BID interviene bastante en el desarrollo visual. Y la fobia se encuentra casi formada y desarrollada, ¿no? Y últimamente hay mucho uso excesivo en los anti-VIH en los posibles prematuros, ¿no? En los prematuros. Entonces, eso requiere una evaluación un poco más minuciosa por personal especializado. Recordar que esto está en desarrollo y podemos acelerar ese desarrollo. Gracias, Robinson, por los aportes. Abelito, siento que nosotros acá en el Lino recibimos mucho trauma ocular de pequeños. ¿Cuál sería el consejo de ustedes para el seguimiento de estos traumas oculares después de que han pasado, digamos, la etapa inicial aguda del trauma, ¿no? O sea, vinieron con un trauma perforante, se les sutura, de repente se retira el cristalino o no, o queda una herida corneal o un astigmatismo elevado. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Porque a veces tengo la sensación de que nos limitamos a toda la fase aguda del proceso y cuando ya vemos que, ok, quedó en MM, chao, y que le vaya bien. Un niño de 5 o 4 años, entonces, ¿cuál sería el consejo para el manejo de estos niños en el tiempo, ¿no? ¿Qué debe hacer? Sí, gracias por la pregunta, Anita. Sí, la pregunta es muy importante, sí, y hay que recordar que en los niños es fundamental la rehabilitación, ¿sí? Pero la rehabilitación es compleja, y hay que trabajarla, diríamos, a mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que lo fundamental es que cuando hacemos el tratamiento de estos casos, no hay que perderlos de vista, ¿sí? Hay que recordar que los niños después de un traumatismo ocular hacen, diríamos, inflamaciones bien severas. El seguimiento tiene que ser muy cercano. Siempre tenemos el apoyo de alguno de los médicos que tiene un poco más de experiencia. En el Departamento de Oftalmopediatría estamos prestos siempre a colaborar para el mejor seguimiento de estos casos. Si, como decíamos hace un rato, si es que el niño, si no podemos sacar la información que queremos, hay que someterlo a un examen bajo anestesia. Y en ese examen bajo anestesia, evaluar el segmento anterior, tomar la presión intraocular, ojalá hacer una ecografía, ¿no es cierto? Si necesita una biometría, una biomicroscopía ultrasónica. Entonces, recabar toda la información que nos permita tomar las mejores decisiones. Entonces, no es suficiente, diríamos, con hacer el abordaje inicial del trauma, sino que es fundamental rehabilitar este ojo. ¿No? Y la rehabilitación pasa por el manejo de la faquia, si el niño ha quedado afáctico, por el seguimiento. Ellos tienen un alto riesgo de desarrollar glaucoma, de desarrollar estrabismo, de desarrollar ambliopía, como ya lo estableció Jorge. Entonces, lo importante es no perderlos de vista y hacer el seguimiento correspondiente, ojalá con el apoyo de algún colega que diríamos tenga un poco más de experiencia en el manejo de estos casos para lograr un mejor resultado visual en nuestros niños.
Muy bien. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.